Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast, Voces del Aprendizaje. Hoy vamos a analizar el caso de Javier, un joven cuya historia está marcada por el dolor de la guerra y la pérdida familiar. En este episodio nos enfocaremos en dos conductas problemáticas, el duelo no resuelto acompañado de culpa y la autoacusación con una creencia de responsabilidad excesiva. A lo largo de nuestro análisis utilizaremos el análisis funcional y los principios del condicionamiento clásico y operante para comprender cómo estas experiencias de guerra y pérdida moldearon su vida. Nos acompañan Aura Portilla y quien les habla Adriana Ballesteros, ambas como profesionales en psicología. Esperamos que disfruten de este episodio. El caso que compartiremos hoy proviene de un testimonio incluido en el informe final de la Comisión de la Verdad, titulado Papi, no te lleves esa bicicleta. Se trata de un relato contado en primera persona que nos conecta con el dolor vivido y nos invita a reflexionar sobre cómo la guerra marcó las emociones, las decisiones y los proyectos de vida de quienes atravesaron aquella época tan oscura de nuestro país. Javier creció en medio de una guerra que atravesaba a su pueblo, entre presencia de militares, paramilitares y el miedo constante al reclutamiento forzado. Su infancia estuvo marcada por la incertidumbre y por escenas que ningún niño debería presenciar. Una de las más dolorosas ocurrió un día en que mientras él salía a la iglesia y sus padres trabajaban, la violencia del entorno se filtró en su hogar. Su madre perdió un embarazo en medio de esa tensión, lo que dejó a la familia destrozada. Desde entonces, Javier cargó con la idea de que esa pérdida había sido su culpa, como si su simple decisión de salir de casa hubiera desencadenado una tragedia. Esa herida invisible marcó su vida. La culpa nunca lo abandonó y moldeó su manera de entenderse a sí mismo y sus responsabilidades frente al dolor de su familia. En el relato podemos identificar dos grandes problemáticas: un duelo no resuelto acompañado de un profundo sentimiento de culpa y una acusación constante y la creencia de ser responsable de lo ocurrido. Estas conductas no aparecen de manera aislada, sino que están estrechamente relacionadas con la experiencia de guerra y la pérdida gestacional, las huellas emocionales que marcaron la vida de Javier. La primera conducta la analizamos desde el condicionamiento clásico. La pérdida gestacional de su madre fue un estímulo incondicionado naturalmente doloroso que generó tristeza y sufrimiento como una respuesta incondicionada. Con el tiempo, este hecho se asoció a recuerdos e imágenes de ese día, convirtiéndose en estímulos condicionados. Como consecuencia, Javier desarrolla una respuesta condicionada, sentimientos de tristeza y culpa que revive cada vez que recuerda el hecho, aunque no haya tenido control real sobre lo ocurrido. La segunda conducta la analizamos desde el condicionamiento operante. Javier repite frases como: ¿yo por qué le desobedecí a mi mamá? ¿Por qué me fui para allá si a mí ni siquiera me gustaba rezar? Estas acusaciones funcionan como una conducta que, aunque le generan dolor, también le ofrecen una explicación a la tragedia. Al culparse, Javier siente momentáneamente que hay una razón comprensible detrás de la pérdida. Y esa sensación de control parcial le produce un alivio inmediato. Ese alivio actúa como un refuerzo negativo que mantiene el patrón de responsabilizarse por una tragedia que en realidad fue consecuencia de la violencia y la guerra fuera de su control. En otras palabras, cada vez que Javier se culpa y asume una responsabilidad excesiva, logra eliminar el estímulo adversivo, la angustia y la certidumbre que le genera aceptar que lo ocurrido no dependía de él. Hasta aquí hemos explorado las dos conductas problemáticas a través del condicionamiento clásico y operante. A continuación, le doy paso a mi colega Aura Portilla, quien nos compartirá una visión más científica del caso, presentando las teorías psicológicas que intervienen y cómo estas conductas han marcado la vida de Javier. Desde la psicología conductual entendemos que tanto el condicionamiento clásico como el operante participan en la consolidación de conductas desadaptativas tras experiencias traumáticas. En el caso de Javier, el dolor emocional se ha asociado a estímulos del entorno, es decir, condicionamiento clásico, mientras que la culpa y el autoacusación se mantienen por esfuerzos negativos, es decir, condicionamiento operante.
La teoría del aprendizaje social también aporta al análisis. Al crecer en un entorno donde las emociones probablemente no se expresaban abiertamente o se reprimían por el contexto de guerra, Javier pudo aprender que sufrir en silencio o asumir la culpa era una forma válida de afrontar el dolor. La evidencia científica señala que la exposición prolongada a eventos traumáticos sin intervención psicológica pueden llevar al desarrollo de trastornos como la depresión, la ansiedad o el trastorno del estrés postraumático. En particular, estudios sobre el duelo complicado indican que el sentimiento de culpa prolongado impide la aceptación de la pérdida y bloquea el proceso de sanación emocional. Por eso, entender estas conductas desde el análisis funcional no solo permite explicar por qué persisten, sino que abre la puerta a intervenir de forma más precisa y empática. Hoy exploramos cómo las experiencias de Javier pueden ser entendidas a través del aprendizaje clásico y operante, identificando cómo ciertas asociaciones emocionales y refuerzos han moldeado su conducta, atrapándolo en un ciclo de culpa y autoacusación, profundamente marcado por la violencia del conflicto armado. Este caso nos recuerda la importancia de un análisis conductual que no solo observe el comportamiento, sino también su contexto histórico, social y emocional. Cuando entendemos la función de una conducta, podemos intervenir de manera más compasiva y efectiva. Desde la psicología, basada en la evidencia, algunas estrategias que podrían beneficiar a Javier incluyen la terapia de exposición con prevención de respuesta, la reestructuración cognitiva para trabajar creencias disfuncionales de culpa y la terapia de aceptación y compromiso, que ayuda a las personas a relacionarse de forma diferente con sus pensamientos dolorosos. Agradecemos su tiempo y los invitamos a seguir explorando la psicología conductual con nosotras. Este fue un episodio de Voces del Aprendizaje con Aura Portilla y Adriana Ballesteros. Hasta la próxima.